Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Darth Vader, el Lord de los Sith más importante de todos y mano derecha del emperador Palpatine, vivió un gran tormento dentro de su propio traje mecanizado durante más de 20 años, desde su terrible derrota en la venganza de los Sith que lo dejó prácticamente con su cuerpo hecho cenizas. De hecho, esta armadura negra en la que se le insertó a Vader en repetidas ocasiones probó ser sumamente inferior a muchos otros cuerpos cibernéticos, como bien podía ser el traje de Grievous o incluso cuerpos orgánicos como el de los clones, cuerpos que eran totalmente distintos y que podría en un cierto momento haber utilizado el Sith para resurgir de sus cenizas, lo cual todo esto levanta la gran pregunta: ¿por qué entonces Darth Vader no transfirió su mente a otro cuerpo si tras su derrota en Mustafar el suyo quedó totalmente roto? Pues esto, como bien sabemos, tiene muchas aristas para encontrar la respuesta de por qué Vader simplemente no transfirió su mente a otro cuerpo para renacer de una forma mucho más poderosa. Y primero que nada, debemos saber que existía la tecnología cibernética muy superior a la que tenía el traje de Vader en sus tiempos. Y un ejemplo claro de esto es el traje del general Grievous, que vivió en la misma época que Anakin, ya que gracias a su poderosa armadura mecanizada, Grievous pudo matar a más de una veintena de Jedi a pesar de no ser sensitivo a la fuerza. Y de hecho, el cuerpo de Grievous fue desarrollado por la tecnología separatista en una historia muy similar a la de Anakin, ya que tras su terrible daño en una explosión donde el cuerpo de Grievous quedaría hecho añicos, muy poco quedaría de sí mismo, y por eso tras su operación final solo pocos órganos como su corazón, su sistema nervioso, su cerebro y parte de su rostro quedaría aún con vida. Lo cual esto nos demuestra que algo así pudo hacer Vader al transferir su mente a otro cuerpo que fuera totalmente cibernético, ¿cierto? Pues aquí también debemos considerar que el propio Vader no fue el que diseñó su traje. Eso fue una decisión en el canon de Palpatine ordenada al científico imperial Silo, ya que su aprendiz estaba mortalmente herido y el diseño a propósito no sería algo que le permitiría desarrollar todo el potencial al aprendiz Sith, ya que su movilidad estaría seriamente limitada por sus hombros al ser intervenido, pero también todo su cuerpo sería llenado de tubos de soporte vital para interconectar cada uno de sus dañados órganos como sus pulmones que se habían achicharrado en Mustafar. De hecho, justo Vader tenía una placa metálica al pecho que iba directamente a sus pulmones y corazón, que a su vez era controlado por su típico panel con botones que todos vimos en su pecho. Ese panel era el principal soporte vital que le permitiría en sí respirar y reiniciar esa parte esencial que le permitía vivir. Además, claro, en su interior tendría varias agujas que conectaban su sistema nervioso y sus partes mecanizadas con las orgánicas, algo que es bastante notorio cuando Vader no tenía su traje, ya que era un proceso sumamente doloroso para él, esto al simplemente conectar y desconectarlas, porque eran muñones de piel con tejido necrótico que continuamente tenía que ser limpiado para que las conexiones orgánicas y cibernéticas funcionasen. Pero ahí no queda la cosa, ya que si analizamos el interior del traje de Vader, también varias placas metálicas serían incrustadas precisamente en sus hombros, y además tendría todo un sistema independiente que por medio de vejigas cibernéticas le permitían comer al Sith y otra más donde Vader depositaba sus desechos. Así que prácticamente dentro de su cuerpo y su traje, el Sith tendría todo lo necesario para sobrevivir, pero él siempre requería de esa armadura para mantenerse vivo. Pero claro, si el traje le provocaba todas esas complicaciones, ¿por qué simplemente no cambiárselo por uno como el de Grievous, cierto? Pues debemos saber que como era el camino de los Sith, Palpatine le dio un traje inferior para que Vader desarrollara en él una emoción oscura básica para los Sith, como lo era en sí el sufrimiento, esto para desatar toda la furia de Vader. Pero también por medio de la construcción de este traje, Palpatine se aseguraría que Vader nunca lo retara y nunca se atreviera a desafiarlo como era algo habitual entre los Sith. Por eso un simple rayo podría matarlo al estar encerrado en una coraza y tener cables dentro de sí que lo mantenían con vida. Palpatine pues sabía bien que en su inmenso poder Vader siempre estaría destinado a superarlo por su inmensa conexión de la fuerza. Eso explica una parte, sin embargo hay algo mucho más importante que eso del juego de poder entre Vader y Sidious. Así que tomando todo esto en cuenta, no era en sí algo tan sencillo que Darth Vader simplemente cambiara su cerebro a otro cuerpo, o incluso su tórax y su parte
parte superior a un nuevo traje como lo hizo Grievous, que le ofreciera una agilidad y un poder mecanizado que ya no podría tener con la armadura de Vader, ya que al hacer esto, Darth Vader afectaría a la cosa más importante que tenía, su conexión con la fuerza. Y no nos olvidemos que Anakin o Vader era el elegido de la fuerza, un individuo con un conteo de midichlorians mucho más alto que el de Yoda o el de Palpatine. Por eso tanto los Jedi como los Sith sabrían valorarlo, ya sea cuando lo encontraron o cuando Sidious lo sedujo al lado oscuro. Incluso aquí hay que traer de vuelta esa declaración del mismísimo George Lucas de las épocas de las precuelas, ya que el mismo creador de Star Wars declaró que si Anakin no se hubiera quemado, hubiera sido el doble de poderoso que Sidious, pero al fallar y caer derrotado en Mustafar, solo se quedó con el 80% del poder que tenía su maestro, precisamente porque muchas de sus partes orgánicas que requiere la fuerza para residir en un individuo se habían quemado. Así que básicamente, si Darth Vader hubiera hecho lo que hizo Grievous con su traje de solo rescatar su conciencia y ponerlo en un cuerpo cibernético, esto hubiera eliminado por completo el gran don de Darth Vader de estar altamente conectado con la fuerza como ninguna otra persona. Algo que claro, no permitiría ni Sidious ni él mismo, porque los dos sabían que lo que quedaba de fuerza dentro de Anakin era su mejor activo. Por eso, a pesar de sus quemaduras, Darth Vader poco a poco a lo largo de sus días como un Sith mecanizado seguía adaptando a su traje, matando a muchos Jedi hasta convertirse en la temible figura que todos vimos en la trilogía original. Pero aún queda una cosa muy importante respecto a su traje y por qué Vader no transfirió su mente a otro cuerpo, ya que los medios cibernéticos que usó Grievous no eran los únicos que pudo haber usado Vader, ya que también pudo haberse clonado o incluso usar la fuerza misma para transferir su esencia. Y pensemos en esto, si existía la tecnología y los medios para crear un ejército de clones, ¿por qué simplemente Vader no clonó su cuerpo e insertó su mente en él, cierto? Pues sí, suena muy fácil, pero en realidad es algo mucho más complejo de lo que parece, ya que sí, la tecnología le podría permitir insertarse en un nuevo cuerpo orgánico de sí mismo para que no tuviera sus horribles quemaduras, eso sería posible, claro. Pero también tenemos que reconocer que Vader ya no tenía una motivación para seguir siendo Anakin. Padme era todo lo que quería y él la había perdido para siempre. Por eso él mismo se asumiría con una nueva identidad, con una máscara negra y siniestra llamado Darth Vader. Una identidad que solo muy pocos conocían su verdadero origen. Eso es muy importante, Masters. Pero también debemos saber que la fuerza tampoco funciona por una transfusión de sangre, un trasplante de órganos o una clonación. ¿Y a qué voy con esto? Pues que simplemente Vader no podría llevar su conexión poderosa de un cuerpo a otro por medio de una operación en un hospital en un nuevo cuerpo clon de sí mismo. Es decir, si lo hacía, perdería su poder en la fuerza, algo que por obvias razones no querría hacer Vader. Y esto se demuestra en la misma historia de Grievous, ya que Dooku intentaría convertirlo en un cyborg sensitivo a la fuerza, transfiriéndole sangre rica en midichlorians de un ser sensitivo a la fuerza como lo era su ex amigo Sifo Dyas, a quien Dooku tenía congelado en una cámara criogénica. Pero a pesar de que esto ayudó a conservar con vida el cuerpo dañado de Grievous, el experimento para hacerlo sensitivo a la fuerza no funcionaría. Es decir, la fuerza no se puede reproducir así o por medio de clonación. Y eso siempre Palpatine lo supo. Por eso le permitió a Dooku tener ese enorme fracaso para que su aprendiz aprendiera. Y sé que algunos están pensando, el propio Palpatine se clonó en Legends y seguía teniendo sus poderes oscuros. ¿Por qué entonces Vader no hizo lo mismo? ¿Por qué no funcionaba esto con él, cierto? Pues aquí tenemos que saber que sí, Palpatine tenía docenas de clones de él mismo, finamente escondidos como una técnica para no morir. Eran pues simples cascarones que servían de huéspedes para vivir eternamente y rejuvenecerse. Pero lo que en Legends provocó que Palpatine mantuviera su poderosa conexión con la fuerza no fue la clonación. Eso solo servía para rejuvenecerse, sino que fue la oscura técnica de la transferencia de esencia. Una habilidad del lado oscuro que Darth Sidious se dedicó a aprender y perfeccionar durante toda su vida. Con lo cual, el emperador, ya en los tiempos del regreso del Jedi, a pesar de la destrucción de su cuerpo a manos de Vader, pudo separar su esencia de un cuerpo orgánico antes de morir y vivir de una forma errante algunos años hasta que pudo volver en el cuerpo de sí mismo.
Es así como varios años después de su supuesta muerte, el emperador podría regresar rejuvenecido por sus clones y con el máximo de sus poderes oscuros para retar de nuevo a Luke Skywalker y pasarlo al lado oscuro. Sin embargo, esa técnica sería algo que Palpatine reservaría para sí mismo y no se tiene registro alguno que se le haya enseñado a Darth Vader. Así que en realidad el aprendiz Sith no pudo conocer la única forma verdadera donde podría transferir su esencia hacia un nuevo cuerpo de sí mismo. Esa hubiera podido ser la única manera con la cual podríamos haber visto a Darth Vader en un nuevo cuerpo orgánico o volviendo como un Anakin del lado oscuro. Por lo que desgraciadamente, como podemos ver, a Lord de los Sith no le quedaría otra opción más que mejorar su propio traje mecánico, ya que era la única opción que tenía para sobrevivir y mantener al mismo tiempo su conexión a la fuerza. Y de hecho, el canon y Legends serían bastante consistentes con esto, ya que en los dos universos se nos retrataría que el traje de Darth Vader desde sus primeros días era sumamente deficiente y el Sith, con su enorme conocimiento en las máquinas, lo iría mejorando. Esto lo veríamos en la novela de Legends de Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, donde ahí el propio Vader se referiría a sus partes cibernéticas de su traje como algo de bastante menor calidad tecnológica. E incluso también en Legends, esa mano cibernética que él tenía como Vader se daría cuenta que era mucho peor a la que él tuvo en las guerras de los clones cuando la suya orgánica fue rebanada por el Conde Dooku. Eso por una parte, pero también la serie de cómics de Darth Vader 2017 de Marvel nos da un buen vistazo de esto cuando el Sith fue vencido en su primer combate oficial contra un Jedi después de su operación, donde gracias a las enormes deficiencias de su traje y sus escasos días para adaptarse a él, sería terriblemente derrotado por el maestro Kira Kinfila, por lo que Vader al menos reconstruiría su traje después de esto un par de veces, las dos por medio de la fuerza, agregándole un montón de piezas y haciendo que este fuera mucho mejor con el tiempo. Es más, hasta la reciente novela del canon actual de Throne Alliances, situada un par de años antes de la trilogía original, nos enseñaría que el traje de Darth Vader será mejorado a tal nivel como el único medio del que él podía depender para sus combates y al mismo tiempo desplegar el máximo de sus habilidades de la fuerza. Esto al demostrarnos que Darth Vader no tenía una única armadura mejorada y rediseñada por él mismo, ya que en esa aventura, gracias a la primera legión de Stormtroopers de Vader, esta unidad nos revelaría que el Sith no tenía una única armadura como muchos creemos, sino dos sets completos de ellas, con partes intercambiables que el Sith llevaba consigo en sus misiones en todo momento. Y justo con el uso de las dos armaduras, incluso perdiendo una de ellas, Darth Vader podría enfrentarse a los alienígenas invasores de las regiones desconocidas conocidos como los Grisk, lo cual esto es una prueba más que Darth Vader, con el paso de los años, al abandonar completamente su identidad como Anakin, decidiría no optar por esa vida eterna que quería acceder Palpatine, sino como un experto en máquinas rediseñaría una y otra vez su armadura externa para estar a punto y ser verdaderamente letal. Aunque desgraciadamente muchos de sus defectos de origen, que ya estaban insertados en su cuerpo y que no podría quitar, tendría que dejarlos ahí. Así que a pesar de que Vader sabía que ya era un ser mucho más máquina que hombre, terminaría decidiendo para sí mantenerse con lo que quedaba de su cuerpo, haciendo un tándem perfecto de un cyborg y un humano poderoso en la fuerza. Una combinación que al principio le costó mucho trabajo adaptarse a ella, pero con el paso de los años esto mismo lo convertiría en la mayor leyenda oscura de los años del Imperio. No por nada sería fuertemente temido en toda la galaxia, por ser precisamente reconocido como el siniestro puño del emperador. Pero si también te interesa conocer la verdad detrás de ese breve combate final entre Palpatine y Darth Vader en el regreso del Jedi y saber por qué en realidad el emperador perdió contra su alumno oscuro, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.